Muy buenos días, el tema de hoy es necesidad. Vamos al libro de Santiago capítulo 4 versos 2 al 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Necesidad. Démonos de cuenta que a la luz de la palabra encontramos la necesidad que tiene el hombre de la dependencia de Dios. Porque llegan momentos o situaciones en las cuales el hombre se enfrasca en sus conflictos, sus problemas, sus adversidades y no encuentra salida. Algunos se endeudan, otros se meten en las deudas de gota a gota, otros se enfrascan en relaciones ilícitas, se enfrascan en relaciones que no edifican, que no construyen, otros se meten en el adulterio, que ya siendo casados o teniendo una relación estable, se meten en una relación que no es o no es conveniente, otros se meten en proyectos, en negocios, en viajes que no estaban planeados o que los planean de la noche a la mañana, pero no se sientan a planear el proyecto o el negocio o el viaje, sino que lo hacen de un momento a otro y después se ven enfrascados con las deudas. Y es la necesidad que usted y yo tenemos de una dependencia en Dios. El poder confiar y pedirle al Señor cómo podemos obrar y actuar para cada situación. No obrar en nuestras emociones, en nuestro carácter, en nuestras palabras, aún en nuestros conocimientos, en nuestra voluntad. O de pronto por ejemplos o situaciones de un familiar o un amigo o alguien que vemos en las redes sociales o la televisión que le fue bien. Entonces, ¿por qué a mí no me iría bien en esta situación? Todos los casos no son iguales, porque muchas veces esas personas también entran a fracaso, en duda y en temor, y vemos personas que después resultan sumergidas en el alcohol o en la drogadicción. Pero cuando usted y yo tenemos esa necesidad y buscamos de Dios, encontramos respuestas en Él. Cuando la persona se desespera por algo y no lo puede tener, entran estas cosas como son la codicia y la envidia. El apóstol Santiago nos menciona los problemas más comunes en la oración, en los cuales nos cuesta el no pedir y pedir las cosas erróneas y pedir por razones equivocadas. En la palabra del Señor nos enseña que Él conoce cada una de nuestras necesidades, pero el Señor Jesús quiere que le entreguemos todas y cada una de nuestras necesidades y aún las ansiedades por las cuales vienen cuando usted y yo entramos en esa incertidumbre, duda y temor, cuando no logramos o alcanzamos algo o nos vemos muchas veces como frenados para lograr lo que necesitamos o queremos. Y en 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y es cuando usted y yo echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él lo dice, que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Es que usted y yo entremos en la oración, Señor, yo he hecho toda mi ansiedad en esta incertidumbre, en esta duda, en esta relación, en este fracaso, en este ministerio, en este liderazgo, en mis pensamientos, en mis recuerdos, en mis conocimientos, aún en mis finanzas, en mi economía, en mis proyectos, en mis viajes. Todo echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque cuando nosotros aceptamos la ansiedad, viene la zozobra y la incertidumbre, la duda y el temor. Por eso debemos echar toda nuestra ansiedad de Él. Y una necesidad física y espiritual, a veces nos afanamos por lo material más que por lo espiritual. Como lo dice el Señor Jesús en Mateo 6, 31 y 32. Dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Démonos de cuenta que hay veces nos enfrascamos en las necesidades materiales, una casa, un apartamento, un ascenso, mayor sueldo, meternos en compra de bienes, inmuebles, enseres, propiedades, y nos enfrascamos y nos metemos más en esas cosas, y después nos vemos ahogados porque nos metimos y creímos que íbamos a abarcar todo, pero no pudimos. Entonces vienen embargos y vienen situaciones en las cuales a veces hasta perdemos lo que habíamos adquirido. ¿Pero por qué? Porque no echamos toda nuestra ansiedad en el Señor y le pedimos orientación y dirección. Porque aquí el Señor Jesús mismo lo dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Si Él lo sabe, ¿no nos las suplirá? Si Él, sabiendo de qué necesidad tenemos usted y yo, no nos la dará. Pero a veces la ansiedad y el deseo por conseguir las cosas rápido, nos afanamos y nos metemos y nos involucramos en cosas que muchas veces vienen a la angustia y al desespero. Las personas que viven en este mundo viven siempre en preocupación por lo material, y es ¿por qué? Porque no conocen a Dios. No lo conocen como el Dios
Padre, como el Dios Padre eterno, como el proveedor, como el Dios celestial. Pero el cristiano sí conoce a su Dios. Claro que hay algunos que lo conocen, pero por temporadas, por una necesidad, un conflicto, un problema, una adversidad. Pero vemos algunos que lo conocemos en todas las áreas y podemos depender de él para cada situación. De allí la transición: no os afanéis. Dios no prohíbe el ser precavido y planear, sino el mortificarse por las necesidades diarias. ¿No es la vida más que el alimento, o el alimento es más que la vida? ¿Cómo podemos nosotros afanarnos por lo que no tenemos y queremos tenerlo, afanándonos y metiéndonos en conflictos y en problemas? Si la vida y el cuerpo provienen de Dios, ¿no habremos de confiar en que Él mismo nos proveerá? Aún sea lo más insignificante, Él mismo nos lo dará. ¿Quién de nosotros, por mucho que se afane, podrá crecer 1 metro más de estatura? Y por los vestidos, ¿quién podrá vestirse como los lirios del campo, que ni hilan ni trabajan? Pues ni aun el mismo Salomón se pudo vestir así. Jesús enseñó la cura para el afán y la ansiedad. Y la encontramos en Mateo 6:33. Tremenda esta palabra que el mismo Jesús nos habla, pero mucho nos cuesta ponerla en práctica. Y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer? Buscar el reino de Dios. ¿Qué significa? Es buscar su ayuda primeramente por encima de todas las cosas. Una situación, una necesidad, busquémoslo primeramente a Él. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿El reino de Dios y su justicia, o la añadidura? ¿Qué prevalece en su vida y en su corazón? El que se afana se ve asaltado por el temor y se le hace difícil confiar en Dios. No hay cordura en añadirle a las preocupaciones de hoy. Las de mañana basta cada día su propio mal. Así mismo lo dice el Señor en la palabra. Muchos se afanan: ¿qué comeremos mañana? ¿Qué vestiremos mañana? ¿Dónde iremos mañana? Pero aquí el Señor nos dice en la palabra: bástate a cada día su propio mal. Y es que usted y yo no podemos confiar aún en lo que creemos o pensamos tener. Porque el mismo Señor Jesús lo decía en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor ahí? La naturaleza espiritual del hombre está iluminada por el Espíritu Santo. Recibe la palabra de Dios, desea todo lo concerniente a Dios. Al asistir a reuniones, a eventos de la iglesia, de intercesión, clamor, ayunos, intercesiones, encuentros, lectura y meditación de la palabra, aún en campañas, en convenciones, en predicas y en sermones y en estudio de la palabra, el Espíritu está dispuesto a recibir todo esto y a recibirlo con gratitud y darle a la persona para que se alimente. Pero hay un detalle, y que hay una lucha constante dentro de cada persona. Y es aquí donde vemos que es el ganador el alimentar una de las dos naturalezas. La carne es débil, no debilidad de enfermedad y cansancio físico, sino debilidad espiritual. Acceder a lo que no es de Dios. Cuando alimentamos más la carne, seremos más propensos a esta clase de debilidad, la naturaleza pecaminosa, los pensamientos, las frustraciones, las luchas, el temor, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, el mal carácter, las malas palabras. La tentación ataca por donde somos más vulnerables, no lo podemos resistir solos. La oración es esencial porque nos fortalece para contrarrestar los ataques del mismo diablo. Pero ¿cómo los podemos contrarrestar? Con ayuno, clamor, intercesión y oración y meditación y estudio de la palabra, para que nuestra mente sea renovada, pero que también el espíritu que el Señor nos dio sea fortalecido y sea como ese músculo en el cual usted y yo lo alimentamos con la palabra, con la meditación y el estudio de la palabra, con los ayunos, con el clamor, la intercesión y la oración. Debemos tener hábitos espirituales para que nuestra necesidad sea concerniente a Dios y el segundo plano venga por añadidura. Hoy le clamo y le oro al Señor que nuestra necesidad en usted y en mí esté por encima de todo en Cristo Jesús. Amén y amén.